Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estudiaremos el tema 7.2 del libro Métodos numéricos con MATLAB. El tema que les presentaré a continuación se llama las reglas compuestas del trapecio y de Simpson. Y vamos a comenzar con el teorema 7.2, el cual dice: supongamos que se divide el intervalo cerrado a, b en m subintervalos xk, xk más 1, de anchura común h igual a b menos a sobre m, mediante una partición cuyos nodos xk igual a más kh para k igual a 0 hasta m están x-espaciados. La regla compuesta del trapecio con m subintervalos se puede expresar de cualquiera de las siguientes formas equivalentes. La primera es T de f, h igual a h sobre 2 por la sumatoria desde k igual a 1 hasta m de f en xk menos 1 más f en xk. La segunda es T de f, h igual a h sobre 2 por f sub 0 más 2f sub 1 hasta 2f sub m menos 1 más f sub m. La tercera sería T de f, h igual a h sobre 2 por f en a más f en b más h por la sumatoria desde k igual a 1 hasta m menos 1 de f en xk. Veamos que este valor es una aproximación a la integral de f de x en el intervalo a, b, lo que se escribe de la siguiente manera. A continuación veamos un ejemplo. Consideremos la función f de x igual a 2 más seno de 2 por raíz de x. Vamos a usar la regla compuesta del trapecio con 11 nodos para calcular una aproximación a la integral de f de x en el intervalo 1,6. Para generar los 11 nodos, tomamos m igual a 10, con lo que obtenemos h igual a 1 medio. Y vamos a utilizar la fórmula 1c del teorema anterior para realizar los cálculos, donde vamos a obtener que t de f, 1 medio es igual a 8.19385457. Si tienes alguna duda de los cálculos que te presento aquí, puedes realizarlos manualmente y comprobar que efectivamente da el mismo resultado. Y a continuación tenemos la gráfica de f de x igual a 2 más seno de 2 por raíz de x. Veamos que se puede aproximar esta gráfica también por polinomio lineal de trozos, pero va a haber sitios en los que la aproximación es buena y otros sitios en los cuales no lo va a hacer. Ahora veremos el teorema 7.3, el cual nos habla sobre la regla compuesta de Simpson. Y dice que supongamos que dividimos el intervalo a, b en dos m subintervalos xk, xk más 1, de la misma anchura h igual a b menos a sobre 2m, mediante una partición de nodos equiespaciados, xk igual a más kh para k igual a 0 hasta 2m. La regla compuesta de Simpson con 2m subintervalos se puede expresar de cualquiera de las siguientes formas equivalentes. Y tendríamos las siguientes tres ecuaciones. Como bien lo mencioné anteriormente, las tres son formas equivalentes de la regla compuesta de Simpson. Y veamos que estos valores dan una aproximación a la integral de f de x en el intervalo a, b, lo que se puede escribir de la siguiente manera. La integral de a b de f de x se aproxima a s en f, h. Y veamos un ejemplo. Consideremos la misma función del ejemplo anterior, 2 más seno de 2 por raíz de x. Y vamos a utilizar ahora la regla compuesta de Simpson, igual con 11 nodos para calcular una aproximación a la integral de f de x en el intervalo 1,6. Para generar los 11 nodos tomamos m igual a 5,
con lo que obtenemos que h es igual a 1 medio. Y realizaremos los cálculos con la fórmula 4c del teorema anterior, con lo cual obtenemos lo siguiente. S de f, 1 medio es igual a 8.18, 30, 15, 50. Nuevamente, si tienen alguna duda del procedimiento, pueden realizarlo ustedes mismos y darse cuenta que efectivamente se llega a este resultado. Y la siguiente gráfica muestra la aproximación al área limitada por la curva y igual a 2 más seno de 2 por raíz de x mediante la regla compuesta de Simpson. Ahora estudiaremos el análisis del error. Lo importante de los dos resultados que veremos a continuación es que entendamos que los términos del error denotados como E sub t de f, h y E sub s de f, h para las reglas compuestas del trapecio y de Simpson son de orden O de h al cuadrado y O de h a la cuarta respectivamente. Con esto se prueba que el error de la fórmula de Simpson tiende a cero más rápidamente que el error de la regla del trapecio, cuando h tiende a cero. Cuando las derivadas de f de x se conocen, las fórmulas son las siguientes. E sub t de f, h igual a menos b menos a por la segunda derivada de f en c por h al cuadrado sobre 12. Y E sub s de f, h es igual a menos b menos a por la cuarta derivada de f en c por h a la cuarta sobre 180. Esto nos permite también poder estimar el número de subintervalos necesarios para alcanzar la precisión deseada. Ahora veremos dos corolarios sobre el análisis de error en la regla del trapecio y la regla de Simpson. El primero de ellos es el corolario 7.2, es del análisis del error para la regla compuesta del trapecio. Y dice que supongamos que se divide el intervalo a, b en m subintervalos xk, xk más 1, de tamaño h igual a b menos a sobre 2. P de f, h, una aproximación a la integral de a b de f de x igual a t de f, h más e sub t de f, h, t de f, h. Y tenemos que esto va a ser una aproximación a la integral. Entonces tenemos que la integral de a a b de f de x es igual a t de f, h más e sub t de f, h, al que si además f pertenece a las funciones continuas con segunda derivada en el intervalo a, c, entonces existe un valor c con a menor que c menor que b, de manera que el término del error e sub t de f, h lo podemos describir de la siguiente manera, donde e sub t de f, h es igual a O de h al cuadrado. Y a continuación tenemos un ejemplo. Consideremos nuevamente la misma función de los ejemplos anteriores, f de x igual a 2 más seno de 2 por raíz de x, y vamos a analizar el error al usar la regla compuesta del trapecio en el intervalo 1,6 y el número de subintervalos 10, 20, 40, 80 y 160. En la siguiente tabla se muestran las aproximaciones de t en f, h. Veamos que una primitiva de la función f de x es f de x igual a 2x menos raíz de x por coseno de 2 raíz de x más seno de 2 raíz de x entre 2. Así tenemos que el valor de la integral definida es la integral de 1 a 6 de f de x igual a 8.18, 34, 79, 20, 77. El cual es un valor que vamos a utilizar para calcular los errores E sub t de f, h igual a 8.18, 34, 79, 20, 77 menos t de f, h que se muestra en la tabla.
Continuamos ahora con el corolario 7.3, referente al análisis del error para la regla compuesta de Simpson. Supongamos que se divide el intervalo a, b en 2m subintervalos xk, xk más 1, de tamaño h igual a b menos a sobre 2m. La regla compuesta de Simpson, como se muestra a continuación, S de f, h, es una aproximación a la integral. Entonces tenemos que la integral de a b de f de x es igual a s de f, h más e sub s de f, h. Tal que si además f pertenece a las funciones continuas con cuarta derivada en el intervalo a, b, entonces existe un valor c con a menor que c menor que b, de manera que el término del error e sub s de f, h lo podemos escribir como e sub s de f, h igual a menos b menos a por la cuarta derivada de la función f en c por h a la cuarta sobre 180. Esto es igual a O de h a la cuarta. A continuación tenemos otro ejemplo y consideramos nuevamente la misma función de todos los ejemplos anteriores y vamos a analizar el error al usar la regla compuesta de Simpson en el intervalo 1,6 y el número de subintervalos 10, 20, 40, 80 y 160. En la siguiente tabla se muestran las aproximaciones de S de f, h. Tenemos con esto que el valor exacto de la integral 8.1834792077 que fue calculado antes es el que usamos para determinar los errores e sub s f, h igual a 8.1834792077 menos s de f, h que se muestra en la tabla. Por último les dejo dos programas de MATLAB. El primero de ellos es sobre la regla compuesta del trapecio y el segundo es sobre la regla compuesta del Simpson. Aquí está el primero de la regla compuesta del trapecio y aquí el segundo de la regla compuesta de Simpson. De mi parte esto sería todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y denle like si les gustó. Muchas gracias por su atención. Nos vemos luego.